Muy buenos días, el lobito que habla. Vamos a hacer rapidito un video porque tuve que borrar un video anterior porque me había salido un poco mal. Este, no me gustó. El tema de los anteojos y qué sé yo, demoré mucho tiempo. Bueno, estamos con ciencias políticas y nos empezamos a profundizar sobre derechos humanos, una materia que ya la di por acá también, pero quería verlo desde distintos puntos de vista al ser humano, a la persona, al individuo, ¿no? De distintos aspectos, distintas décadas, o sea, los derechos humanos no cambian. El ser humano es indivisible, los derechos humanos también, y son inherentes a la persona. Pero este la literatura es hermosa, pero hay momentos donde se violan los derechos humanos, ¿no? Por abuso de poder. Y bueno, en esa estábamos. Entonces vimos derechos humanos, también vimos trata, que corresponde ver esa materia en derechos humanos. También vimos sociología en el tema de cultura y personalidad, que el tema de la personalidad también se cuestiona en los abusos y en los violaciones de derechos humanos. Después también vimos, bueno, no recuerdo este momento, vimos de varios aspectos, ¿no? Ahora estamos, retomamos sociología del derecho y vamos a ver el título, ¿cuál era? Problemas fundamentales. No, este ya lo vimos. Grupos y asociaciones veníamos viendo. Y quedamos por acá. Las comedias musicales utilizan abundantemente las relaciones endogrupo-exogrupo, propias de los problemas familiares y profesionales. Los endogrupos forman la lealtad grupal y actúan como, ojo, la palabrita lealtad no hay que pasarla por alto, ¿eh? Hay que entrar a buscar, ya que estamos en la época de lo digital, en Google, lealtad. A mí me gustan las etimologías, ¿no? Pero puede poner directamente lealtad, definición. ¿Ah? Que es bueno recordar que la lealtad existe, ¿no? Al menos en lo profesional. Los endogrupos fomentan la lealtad grupal y actúan como mecanismo de control social, como lo demuestra el conformismo de los adolescentes frente a los actuales estilos de vestir y el vocabulario juvenil. Los endogrupos promueven el etnocentrismo e incluso es posible que se opongan violentamente a los exogrupos. Se instruye a los soldados en el arte de exterminar a las nacionalidades del exogrupo, hasta cuando los enemigos son racial y culturalmente similares. El proceso de conflicto suscita frente a ello los sentimientos y las respuestas que se reservan para el exogrupo. El etnocentrismo de los endogrupos fomenta el rechazo de los exogrupos. Este sentimiento de rechazo hacia los exogrupos se denomina distancia social, la cual constituye una medida del grado de aceptación o no aceptación de otros grupos y categorías. Por ejemplo, un estudiante a quien se administra un test de distancia social podría revelar que está dispuesto a aceptar a ingleses, húngaros y turcos como condiscípulos.
a los ingleses y los húngaros como compañeros de pieza, pero solo a los ingleses como cuñados. La propaganda de guerra es un esfuerzo dirigido a acrecentar la distancia social que nos separa del enemigo. Las atrocidades de la guerra se justifican como actos contra enemigos que prácticamente ya no merecen ser considerados como miembros de la raza humana. Así, los civiles muertos casualmente en Vietnam eran GOCs, no seres humanos. El término grupo, ¿no?, que quede bien, significa lo mismo que el término colectividad. Cada grupo es simultáneamente un endogrupo y un exogrupo. Los endogrupos desalientan el entrocentrismo y fomentan la cooperación entre los exogrupos. La distancia social es una medida del grado de aceptación o no aceptación de otros grupos. Bueno, grupos primarios y secundarios. Los grupos primarios son núcleos pequeños que rara vez tienen más de una o dos docenas de miembros, en los que las relaciones son informales, íntimas y personales. Son ejemplos apropiados la familia, el grupo de juegos, la camarilla o el pequeño círculo de amigos íntimos y posiblemente la cuadrilla de trabajo o el grupo de vecinos. ¿Está? Los grupos primarios deben ser pequeños porque es imposible conocer íntimamente los grupos amplios. A menudo incluyen Los grupos amplios a menudo incluyen cierto número de grupos primarios. Por ejemplo, las camarillas que se forman con los miembros de una agrupación de trabajadores o un cuerpo estudiantil en los grupos secundarios. Las relaciones son formales, impersonales, segmentarias e instrumentales. Como ejemplo podemos citar las organizaciones formales del tipo de los sindicatos obreros, las cámaras de comercio, las asociaciones de padres y docentes y las iglesias, pero también los pequeños grupos temporarios, por ejemplo el vendedor y el cliente. Los contactos en el grupo secundario son impersonales. Se espera del vendedor que trate a todos los clientes con la misma cortesía, sea cual fuere su reacción personal. Segmentarios no está comprometida toda la persona, sino únicamente el segmento de la persona relacionado con la tarea de que se trate, e instrumentos con el fin de ejecutar cierta tarea. Los grupos primarios están orientados hacia la relación, pues satisfacen nuestra necesidad de una relación humana, cálida e íntima. En cambio, los grupos secundarios están orientados hacia una meta y persiguen la realización de una tarea. Es cierto que la organización sindical o médica puede aportar algunas relaciones gratas, pero ese aspecto es secundario comparado con los propósitos principales. Bueno, lo vamos a dejar acá esto, ¿no?, para continuar después en el próximo video. ¿Está? Bueno, yo lo que quería aclarar es el tema de que los derechos humanos hay que verlos desde muchos puntos de vista y interpretar otras cosas, porque hay algunos que se enfocan en derechos humanos, en la materia de derechos humanos. No, ¿está? Está bien, la materia de derechos humanos para rendirla sí, pero no para después, cuando vas a trabajar, ajustarse a esa materia solamente
como que es el único derecho humano que existe. No. Así como el ser humano es, por el hecho de ser humano, es indivisible, los derechos humanos también y son inherentes a la persona, ¿cierto? Después, bueno, están o sea, las discrepancias que hay entre profesionales, pero por más discrepancia que haya, los derechos humanos son parejos para todos. Que se diga que la vida es pareja, no, la vida es despareja. Que se diga que la justicia es pareja para todos, no, la justicia no es pareja. Están los vulnerables, ¿no? Que también merecen justicia por el hecho de ser vulnerables. Pueden ser vulnerables por una situación que le haya sucedido una masacre, un abuso de poder en determinado momento, como por otras cuestiones. Después están los pobres y los ricos, que ahí el derecho humano es igual para todos, pero hay que ver desde qué aspecto, desde qué punto de vista. ¿Por qué? Porque se dice así, es linda la literatura. Pero anda a agarrar un pobre, por ejemplo, yo no era pobre, indigente, pero a mí me dejaron así de un momento para el otro por un abuso de poder impresionante, siendo profesional yo y trabajando para las necesidades básicas. O sea, lo mío fue una injusticia desde todo punto de vista. Pero bueno, un abuso de poder, un